ganó 9 millones de pesos y me echó. Mi esposa pidió el divorcio justo después del premio, pero olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar. No mereces nada, me amenazó su padre. Pero la ley estaba de mi lado. Me llamo Javier, y a mis 35 años, mi vida siempre había sido sencilla, casi predecible. Vengo de un entorno humilde, mis padres viven en un suburbio tranquilo, en una pequeña casa de 3 habitaciones que siempre olía a ropa recién lavada y a comida casera. Después de la preparatoria, tuve una serie de trabajos esporádicos, fui cantinero, ayudé en la ferretería de mi tío y, finalmente, terminé administrando una tienda local de artículos deportivos. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto. Mi esposa, Sofía, en cambio, provenía de un mundo que yo apenas podía imaginar. Sus padres poseían múltiples propiedades, conducían autos lujosos y organizaban fiestas ostentosas varias veces al año. Llamemos a mi suegro simplemente así, mi suegro y mi suegra. Mi suegro era una figura imponente, tanto social como físicamente, que irradiaba un dominio silencioso en cualquier habitación. Hacía comentarios casuales que parecían más amenazas veladas o manipulaciones. Mi suegra era igualmente hábil en la desaprobación sutil, una sola ceja levantada podía hacer que la gente se encogiera. Nunca fueron abiertamente crueles conmigo, pero sentía su desaprobación acechando bajo una conversación educada. Después de que Sofía y yo nos comprometimos, me di cuenta de cuánto temían sus padres que los extraños se apoderaran de los bienes familiares. Me miraban como a un intruso, a pesar de que Sofía y yo habíamos estado saliendo durante años. Antes de que pudiéramos fijar una fecha para la boda, mi suegro exigió que firmara un acuerdo prenupcial. Yo no tenía los recursos económicos para luchar legalmente y estaba demasiado cegado por el amor. Me repetía a mí mismo que era solo algo simbólico para apaciguar a sus padres. El amor era toda la garantía que necesitaba, ¿verdad? El día que firmé sigue vivo en mi mente. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. Mi suegro extendió el documento sobre la mesa y deslizó un bolígrafo hacia mí. Mi suegra me ofreció café, casi como si fuera una transacción comercial normal. Sofía estaba a un lado, sin decir mucho. Eso me dolió, pero lo ignoré, pensando que no importaría a largo plazo. El contrato básicamente decía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario perteneciente a su familia seguiría siendo propiedad separada de ella. Sin embargo, cualquier activo importante que adquiriéramos conjuntamente, como una casa o las ganancias de la lotería, sería propiedad marital. Esto último me pareció extraño en ese momento, pero yo solo quería casarme con ella. 6 meses después, nos casamos junto a un lago en una ceremonia pintoresca. Mis padres estaban abrumados por la extravagancia, pero me apoyaron. Recuerdo la tensión en el rostro de mi padre cuando saludó a mis suegros, siempre me había dicho que confiara en mi instinto, pero yo pensaba que el amor conquistaría todas las dudas. Los primeros años transcurrieron sin mayores incidentes. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo pagaba mensualmente la hipoteca, aunque el pago inicial había provenido de un regalo de su padre. Mirando hacia atrás, nunca fue realmente un regalo, sino más bien una herramienta para controlarnos. Pero en aquel entonces, asumí que así es como operaban las familias adineradas. Nuestro matrimonio tuvo las típicas disputas por dinero y discusiones ocasionales sobre la intromisión de sus padres en nuestras decisiones. Aparecían sin avisar, traían muebles o decoración nueva y, ocasionalmente, reorganizaban toda nuestra sala de estar sin previo aviso. Sofía solía minimizar mi frustración, etiquetándolo como la naturaleza servicial de sus padres. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Sofía me llamó, sin aliento por la emoción, diciendo que había ganado un premio de lotería de 9 millones de dólares con un boleto que compró al azar en una gasolinera. Al principio, la euforia me invadió. Soñaba con dejar nuestros trabajos, viajar por el mundo, una vida libre de preocupaciones económicas. Pero esa alegría se atenuó rápidamente. Sofía insistió en que mantuviéramos el premio en secreto, incluso para mis padres. Se volvió extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero correctamente y de reunirse con abogados que yo nunca había conocido.
Cuando le pedí unirme a esas reuniones, dijo, te sentirías fuera de lugar, lo cual me hirió profundamente. No tenía idea de la verdadera bomba que estaba por estallar. Una tarde, llegué a casa del trabajo, exhausto, y la encontré allí con su tía, rebuscando en los cajones. Dejó caer la noticia como si fuera algo casual, estaba solicitando el divorcio. Me dijo que empacara mis cosas y me fuera del condominio, un arreglo que, según ella, estaba a su nombre. Estaba anonadado. Claro, yo contribuía mensualmente a los pagos de la hipoteca, pero aparentemente, el pago inicial de su padre y su nueva fortuna me hacían irrelevante. Sentí que mi corazón se hacía añicos. Llamé a mi padre, con la voz temblorosa, diciéndole que me acababan de echar de mi propia casa. Era la traición definitiva. Pero el mayor shock estaba por llegar. Descubrí que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla. Querían sacarme del camino para poder aislar las ganancias de la lotería de mí. Excepto que habían olvidado los términos del mismo acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. En lugar de proteger a su hija por completo, el documento decía que cualquier ganancia inesperada adquirida durante el matrimonio contaba como un bien conjunto. De repente, me di cuenta de que si insistían en divorciarse de mí justo después de ese premio mayor, es posible que no pudieran quedarse con todo. Decidí manejar las cosas con cuidado. Mi padre me instó a mantener la calma, conseguir un abogado fuera de su círculo social y prepararme para una pelea desagradable. Y estaba decidido a no ceder. Habían lanzado el guante, tratándome como una molestia prescindible. Si pensaban que me iría en silencio, me habían subestimado gravemente. Pasé unas cuantas noches en casa de mis padres, tratando de absorber el shock. Mi madre estaba furiosa, despotricando que mis suegros habían sido irrespetuosos desde el primer día. Mi padre, aunque igualmente enojado, se mantuvo pragmático. Contactó a un viejo amigo, un abogado de derecho familiar, y me consiguió una cita a primera hora de la mañana siguiente. Sentado en el despacho de ese abogado, sentí un torbellino de ira y alivio. Le conté cómo los suegros insistieron en el acuerdo prenupcial, cómo mi esposa acababa de ganar $9 millones y luego me sorprendió con el divorcio. Cuando revisó el acuerdo prenupcial, de hecho, soltó una risita. Se han pegado un tiro en el pie, dijo. Incluyeron específicamente un lenguaje que agrupa las ganancias de la lotería bajo los bienes maritales. A menos que un juez haga alguna interpretación legal descabellada, tienes derecho a una parte sustancial. Escuchar esto fue como un salvavidas. Había estado tan preocupado de que el acuerdo prenupcial me dejara fuera. Pero resultó que su miedo a que yo reclamara la riqueza heredada había eclipsado la posibilidad de un escenario de lotería. Mi abogado me advirtió que no sería fácil. Mis suegros eran ricos, bien conectados y probablemente desplegarían todo un equipo legal. Pero él creía que teníamos un caso sólido, especialmente porque yo había contribuido financieramente al matrimonio y había sido expulsado abruptamente de nuestro hogar ocupado conjuntamente. Pregunté sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Un divorcio contencioso podría fácilmente extenderse por meses o incluso más. Pero si el lado de mi esposa se daba cuenta de que estaban en terreno inestable, podrían buscar un acuerdo rápido. El abogado predijo que intentarían la intimidación o tácticas turbias para que yo renunciara a mis derechos por una miseria. Efectivamente, mi suegro me dejó un amenazante mensaje de voz a los pocos días, diciéndome que me retirara porque no merecía nada de su hija. Afirmó que si intentaba perseguir las ganancias de la lotería, se aseguraría de que terminara sin nada. Mi abogado simplemente me aconsejó que lo documentara todo. Luego, mi suegra me acorraló fuera de la casa de mis padres, ofreciéndome una miseria para que desapareciera discretamente. Lo presentó como un trato generoso, que era tan bajo que ni siquiera cubriría la mitad de las contribuciones hipotecarias que había hecho. Me negué, diciendo que nos veríamos en el tribunal. Ella se mofó, desconcertada por mi desafío, claramente no acostumbrada a que nadie rechazara su dinero. Con las negociaciones en un punto muerto, mi abogado presentó mociones para asegurar que los fondos de la lotería no fueran ocultados o transferidos. Eso enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a inventar historias sobre mí, diciendo que era un cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hija.
Me dolió, pero me mantuve firme. Mi jefe, el dueño de la tienda de artículos deportivos, me respaldó, ignorando los intentos de mi suegro de entrometerse en mi empleo. Los amigos tomaron partido, algunos me llamaban mezquino, otros me aplaudían por luchar. La tensión era sofocante, pero me negué a ceder. Después de un par de semanas de negociaciones infructuosas, obtuvimos una fecha para el tribunal. Sofía no aparecía por ningún lado personalmente, estaba prácticamente bajo el ala protectora de sus padres, ignorando toda comunicación directa conmigo. Hacía que sus abogados hablaran, afirmando que yo era el parásito que no contribuyó en nada al matrimonio. Mi abogado respondió con registros financieros, la división de facturas y la cláusula explícita del acuerdo prenupcial sobre ganancias inesperadas. También destacamos cómo me habían echado violentamente del condominio. El juez ordenó a ambas partes que se prepararan para una audiencia más formal sobre la división de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro amenazó a mi jefe de nuevo, quien rápidamente le dijo que se largara. Eso solo alimentó la ira de mi suegro. Mi abogado dijo que necesitábamos proceder con cuidado, pero que confiaba en que un juez vería a través de sus tácticas de miedo. Nada podría haberme preparado para el enfrentamiento final en el tribunal, pero al menos sabía que la ley, irónicamente, estaba de mi lado gracias al mismo acuerdo prenupcial que me habían obligado a firmar. Pasaron las semanas y la tensión en torno a la próxima audiencia alcanzó un punto álgido. Sofía todavía evitaba el contacto directo conmigo, sin embargo, sus abogados bombardeaban al mío con mociones. Insistían en que el premio de la lotería era propiedad separada porque ella compró el boleto, ignorando el lenguaje del acuerdo prenupcial que establecía que cualquier ganancia inesperada importante durante el matrimonio era marital. Mientras tanto, mi suegro intentaba manchar mi reputación entre amigos y contactos comerciales, difundiendo la narrativa de que yo era un cazafortunas que se había casado con la familia únicamente por dinero. Durante este periodo, sentí un torbellino de frustración y motivación. Si creían que podían intimidarme para quitarme mis derechos, estaban muy equivocados. Tenía documentos que demostraban cómo contribuía a nuestra vida compartida, facturas de servicios públicos, compras de supermercado, pagos parciales de la hipoteca. Mi abogado y yo estudiamos cada detalle del acuerdo prenupcial. Señaló una frase crítica que especificaba, todas las ganancias financieras inesperadas, incluidas, entre otras, las ganancias de lotería o concursos, se considerarán bienes maritales, a menos que se designe expresamente lo contrario. Era como si mis suegros hubieran dejado una puerta trasera abierta sin darse cuenta. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia preliminar de Estado. Sofía llegó con sus padres y un séquito de abogados, 4 letrados más un asesor financiero. Me miraron con ese mismo aire de superioridad, pero sus expresiones vacilaron cuando mi abogado presentó tranquilamente el texto del acuerdo prenupcial, destacando la cláusula exacta sobre las ganancias de la lotería. El juez escuchó en silencio, pareció poco impresionado por sus intentos de desestimarlo y ordenó que todos los activos sustanciales permanecieran congelados hasta la audiencia principal. Esa misma tarde, mi suegra me acorraló fuera del juzgado, insistiendo en que debíamos hablar como adultos. Intentó ofrecerme una suma global, incluso más baja que antes, etiquetándola de generosa para alguien de mi origen. Me negué de nuevo, diciéndole que dejaríamos que el juez decidiera. Ella espetó que estaba destruyendo a la familia, como si yo fuera el que sorprendió a su hija con un divorcio. La hipocresía hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve la calma. Mi abogado me había advertido que no participara en intercambios acalorados que pudieran ser tergiversados en mi contra más tarde. Tras bastidores, me preocupaba que mis suegros intentaran esconder las ganancias de la lotería en cuentas secretas. Mi abogado, anticipándose a esa posibilidad, solicitó órdenes judiciales que impidieran cualquier transferencia grande. También coordinamos para tener listo un contador forense si sospechábamos que estaban ocultando fondos. La ira de mi suegro estalló. Me dejó un mensaje de voz llamándome vil, acusándome de agotar el amor de la vida de su hija. Era el colmo, considerando que ellos fueron los que me echaron justo después de ganar el premio gordo. A medida que se acercaba la audiencia, me preparé meticulosamente con mi abogado. Ensayamos mi declaración,
asegurándonos de que parecería tranquilo y objetivo en el tribunal. Tenía copias del acuerdo prenupcial, recibos de la hipoteca que había financiado parcialmente e incluso mensajes de texto que mostraban a Sofía reconociendo nuestras facturas conjuntas. El abogado me recomendó que mantuviera mis respuestas concisas, pero que dejara que la evidencia hablara. Si intentaban un teatro emocional, contraatacaríamos con documentación clara. La mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado, con el corazón palpitando. Mis padres me acompañaron para darme apoyo moral, aunque esperaron fuera de la sala del tribunal. Una vez que comenzaron los procedimientos, al entrar, vi a Sofía sentada junto a su padre, ambos con expresiones frías como piedras. Su madre merodeaba en la parte de atrás, con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, con sus trajes pulidos, parecían confiados, quizás creyendo que el dinero y la fuerza legal podrían superar los hechos. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, no perdió el tiempo. Invitó a cada lado a presentar sus argumentos. El abogado principal de Sofía intentó presentarme como un contribuyente menor que había hecho poco más que ocupar el mismo espacio vital. Argumentaron que la compra del boleto de lotería fue su transacción personal, hecha con su dinero. Pero mi abogado señaló con calma cómo el acuerdo prenupcial agrupaba explícitamente tales ganancias inesperadas en la propiedad marital. Y también teníamos registros bancarios que mostraban que ella había usado nuestra tarjeta de cuenta conjunta ese día. Cuando presentamos esa evidencia, vi una tensión visible ondular a través del campamento de mi suegro. El juez les preguntó si tenían alguna documentación contraria que probara que eran sus fondos personales. Ellos balbucearon, afirmando que la tarjeta se usó accidentalmente o que era un depósito de su padre en la cuenta, pero los estados de cuenta claramente llevaban nuestros nombres, no solo el de ella. La jueza tomó nota, su mirada se desvió hacia ellos expectante. Finalmente, Sofía habló. Afirmó que nunca quiso lastimarme, que sus padres presionaron para el divorcio una vez que llegó el premio gordo para proteger los bienes familiares. Tropezó con sus palabras, admitiendo que se sintió presionada, pero también trató de justificarlo diciendo que todos vendrían por nosotros si sabían sobre el dinero. Mi abogado le preguntó si me había consultado antes de tomar estas decisiones. Ella admitió que no. La desaprobación de la jueza se volvió palpable. Al mediodía, estaba claro que el acuerdo prenupcial era un arma de doble filo para ellos. El mismo documento que habían impuesto para aislar su riqueza ahora amenazaba con poner una parte masiva de las ganancias de la lotería en mis manos. La jueza programó una audiencia posterior para las decisiones finales, declarando que estaba inclinada a tratar la lotería como un activo marital importante sujeto a una distribución equitativa. Afuera, mi suegro pasó a mi lado murmurando, esto está lejos de terminar, pero su confianza definitivamente estaba resquebrajada. En las semanas previas al fallo final, su desesperación aumentó. Los abogados de mi suegro intentaron de todo, presentando mociones para reconsiderar la redacción del acuerdo prenupcial, alegando que la intención no había sido incluir las ganancias de la lotería. La jueza denegó estas mociones, señalando el lenguaje claro. Mi suegra intentó acorralarme de nuevo, advirtiéndome que me arrepentiría si rompía a su familia. Le dije sin rodeos que ellos habían comenzado esto al echarme y sorprenderme con el divorcio. Sofía intentó comunicarse, dejando mensajes de voz emocionales diciendo que no quería que las cosas terminaran tan amargamente, que si llegábamos a un arreglo privado aún podríamos salvar algo de la relación. Lo habría considerado si me hubieran tratado justamente desde el principio, pero después de la intimidación, las mentiras y el desalojo forzoso, mi confianza se había esfumado. Mi abogado me aconsejó que no participara en estas conversaciones extraoficiales. Teníamos una posición legal sólida, no había razón para conformarse con migajas. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba llena de abogados de ambas partes. Mi padre, mi madre y algunos amigos vinieron a apoyarme, sentados en silencio en la parte de atrás. La jueza tomó asiento, revisó los expedientes actualizados y permitió las declaraciones finales. El abogado principal de mi suegro intentó una última jugada, pintándome como un oportunista astuto que solo descubrió la laguna del acuerdo prenupcial después de beneficiarse de la generosidad de la familia.
Mi abogado respondió con los hechos directos. 1. Ellos me obligaron a firmar el acuerdo prenupcial. 2. Incluía explícitamente la lotería o cualquier ganancia inesperada como propiedad compartida. Y 3. Mi suegro financió parte de nuestro condominio, pero yo contribuí mensualmente, por lo que tampoco era un activo puramente separado. Además, la rápida solicitud de divorcio justo después del premio mayor era una prueba del libro de texto de su plan para aislarme de las ganancias. La jueza escuchó pacientemente y luego emitió su fallo. Declaró que las ganancias de la lotería claramente caían bajo los activos maritales según el lenguaje del acuerdo prenupcial. Criticó a mis suegros por tratar de torcer el acuerdo que ellos mismos habían redactado. También encontró que el desalojo inmediato de Sofía hacia mí del condominio fue irrazonable y que yo tenía derecho a un reembolso por mi parte de la hipoteca y otras contribuciones maritales. En resumen, la jueza emitió una orden: recibiría un porcentaje sustancial del pago de la lotería, más el reembolso de mi participación en el condominio. Nos separamos con una fecha de finalización establecida unas semanas más tarde, solo para procesar el papeleo. El rostro de mi suegro era una máscara de furia. Mi suegra parecía indignada, susurrándole furiosamente. Sofía estaba allí, con lágrimas en los ojos, tal vez por un arrepentimiento genuino o tal vez por la ira de perder tanto dinero. Sentí un torbellino de reivindicación y tristeza. Alguna vez nos amamos, pero la codicia, la influencia de los padres y sus intentos de explotarme lo destrozaron todo. Después, sus abogados intentaron proponer un acuerdo ligeramente modificado, probablemente esperando que aceptara una suma menor para evitar más drama. Mi abogado recomendó que finalizáramos el fallo de la jueza tal como estaba. No teníamos ningún incentivo para reducirlo. La única concesión que hice fue renunciar a todo interés en el condominio. Nunca quise volver a poner un pie en ese lugar. Me entregaron un cheque por una suma impresionante. ¿Era la mitad del premio mayor? No exactamente, pero era lo suficientemente grande como para permitirme reconstruir mi vida cómodamente. A lo largo de todo esto, me di cuenta de que mis suegros, en su arrogancia, creían que la riqueza los aislaba de las consecuencias. No esperaban que yo contraatacara eficazmente. El acuerdo prenupcial en el que insistieron, irónicamente, se convirtió en el mismo instrumento que aseguró mi parte de las ganancias. Justicia poética, si alguna vez la hubo. Sofía, hasta donde sé, sigue bajo el ala de sus padres. Ha perdido prestigio en su círculo social por el fiasco que estalló. Algunos conocidos mutuos me dijeron que está luchando con la culpa, pero dudo que alguna vez admita abiertamente el papel de su familia en la orquestación de esto. Usé parte del acuerdo para ayudar a mis padres a mejorar su hogar, como gratitud por apoyarme. Otra parte la invertí. Y aunque toda la terrible experiencia me dejó marcado, cambiando la forma en que veo la confianza, el matrimonio y el dinero, me consuela saber que me mantuve firme. Me negué a ser intimidado para aceptar migajas. Aunque fue terriblemente doloroso, el resultado final se sintió como un triunfo sobre la tiranía. Ahora, libre de la garra manipuladora de mis suegros, estoy avanzando. He regresado a una vida más sencilla, irónicamente reminiscente de mis días previos al matrimonio. Pero soy más fuerte, más sabio y en absoluto el hombre ingenuo que asumieron que podían arrollar. Si recuerdan algo de mí, que sea que, sin darse cuenta, me dieron el arma legal para asegurar que no me quedara sin un centavo. Ellos comenzaron la guerra, yo la terminé. Y ese es el final de este capítulo. Los días que siguieron al fallo fueron extrañamente tranquilos, como la calma después de una tormenta devastadora. El cheque en mi cuenta bancaria era una validación tangible de mi lucha, pero el sabor de la victoria era agridulce. El dinero no podía borrar la traición y restaurar los años que había invertido en una relación que terminó en escombros. Mis padres, sin embargo, estaban exultantes. Mi madre, que había contenido su furia durante tanto tiempo, finalmente sintió que se había hecho justicia. Mi padre, siempre pragmático, me aconsejó invertir sabiamente y no dejar que la amargura me consumiera. La primera gran compra que hice fue para ellos. Durante años, habían hablado de remodelar su cocina y agregar un pequeño solarium donde mi madre pudiera cultivar sus plantas.
Ver sus rostros iluminarse cuando les dije que cubriría todos los gastos fue una recompensa mucho mayor que cualquier cifra en un estado de cuenta. Era mi manera de agradecerles su apoyo incondicional, por ser mi refugio cuando mi mundo se vino abajo. Con el resto del dinero, fui cauteloso. Contraté a un asesor financiero independiente, alguien completamente ajeno al círculo de mis antiguos suegros. Juntos, elaboramos un plan de inversión conservador, diseñado para asegurar mi futuro sin caer en la ostentación que tanto había llegado a despreciar en la familia de Sofía. No tenía ningún deseo de replicar su estilo de vida, mi objetivo era la seguridad y la paz mental. Intenté retomar mi vida donde la había dejado antes de Sofía, pero era imposible. La experiencia me había cambiado profundamente. Volví a mi trabajo en la tienda de artículos deportivos, y mi jefe, que había sido un aliado silencioso durante todo el proceso, me recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, las interacciones diarias, las conversaciones casuales sobre relaciones y matrimonios, a menudo me dejaban con un nudo en el estómago. La confianza, una vez dada tan libremente, ahora era una mercancía preciosa, difícil de otorgar. Escuché rumores sobre Sofía a través de amigos en común que aún mantenían un contacto distante. Al parecer, la pérdida de una parte significativa del premio de la lotería y el escándalo público habían tensado su relación con sus padres. Ya no era la hija dorada, se había convertido en el símbolo de un error de cálculo costoso. Algunos decían que estaba deprimida, que rara vez salía de casa. No sentía alegría por su miseria, solo una profunda tristeza por la persona que alguna vez fue, o la persona que yo creía que era. El dinero y la influencia de sus padres la habían corrompido, o quizás, simplemente habían revelado una faceta de ella que yo me había negado a ver. Pasó un año. Lentamente, comencé a sanar. Me enfoqué en mi trabajo, pasé más tiempo con mis padres y viejos amigos que me habían apoyado sin juzgar. Incluso me atreví a tener algunas citas, aunque con mucha cautela. Ya no era el joven ingenuo cegado por el amor. Ahora buscaba honestidad y bondad por encima de todo. A veces, por la noche, recordaba el día en que firmé ese acuerdo prenupcial, la pluma deslizándose sobre el papel, la sonrisa apenas perceptible de mi suegro. En ese momento, me había sentido pequeño e impotente. Pero el destino, de una manera irónica, había convertido su propia arma contra ellos. Su arrogancia, su creencia de que podían dictar los términos de la vida de todos, había sido su perdición. No sé qué le deparará el futuro a Sofía o a su familia. Pero mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, se sentía mío. Había salido de las cenizas de un matrimonio fallido no solo con una compensación económica, sino con una comprensión más profunda de mí mismo y de lo que realmente valoraba en la vida. La sencillez que una vez había dado por sentada ahora era un tesoro. Y aunque las cicatrices permanecían, servían como un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad para luchar por lo que era justo y, en última instancia, para prevalecer. La guerra que ellos comenzaron, yo la había terminado, y estaba listo para escribir el siguiente capítulo, en mis propios términos.